Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas. Hoy día vamos a hacer la presentación de resultados de la encuesta Chilenos y Chilenas Hoy, desafiando los prejuicios, complejizando la discusión. Por quinto año consecutivo, Espacio Público, junto con Ipsos, entrega estos resultados respecto de la opinión ciudadana en diversos temas. Mi nombre es Alejandra Ojeda, represento a Ipsos, y se encuentra junto conmigo Manuel Ariz, director de Opinión Pública de Espacio Público. Manuel, iniciemos la presentación de resultados, si me acompañas, avanzando la presentación, por favor. El objetivo de este estudio es conocer las opiniones y actitudes de las personas en Chile sobre la ciudadanía, el bien común y otros ámbitos como educación, salud, transporte. En esta oportunidad, el informe general, que a partir de hoy día queda disponible para todas las personas que quieran consultarlo, tanto en la página de Espacio Público como en la página de Ipsos, consulta temas como preguntas transversales que hemos seguido en el tiempo, democracia, educación, salud, violencia y tolerancia, consumo, calidad de vida, movilidad social, disposición a la integración. Vamos a revisar solamente resultados respecto de preguntas transversales, salud y disposición a la integración en esta oportunidad. Este es un estudio que es de metodología cuantitativa, consistente en una encuesta que se aplica en hogares. En el año 2021 realizamos la aplicación en 1.003 hogares, levantando casos de 4 zonas, de 4 regiones del país: el Gran Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción, Talcahuano. Los resultados se encuentran todos ponderados según las proyecciones del Censo 2017 para los resultados poblacionales del país. El margen de error corresponde a un 3,1%. Si avanzamos, por favor. Entre los resultados que observamos, nos llama la atención, entre toda la variación en función de género, de sexo, en función de sexo, de edad, de niveles socioeconómicos que tiene la encuesta, observamos que en los 3 últimos años ha ido bajando, descendiendo en forma importante las personas que no se declaran como tomando posición política. En el año 2019, un 42% de la muestra indicó que no tenía ninguna posición política en una escala de 1 a 10, mientras que esta cifra bajó en el año 2020 a 34% y en el año 2021 a 30%. Lo que observamos en esta oportunidad es que tenemos una muestra de personas que han tomado posición, aumentando significativamente aquellos que se declaran de izquierda, hasta un 28%, de un 19% hace un año atrás, a un 28% en esta oportunidad, aquellos que se declaran de centro, de 26 a 30%, 4 puntos más que hace un año, y disminuye significativamente las personas que se declaran de derecha, pasando de 21% a 13%. Por lo tanto, tenemos una muestra que ha tomado más posición respecto de lo que hemos observado en años anteriores. A continuación, vamos a revisar los resultados que corresponden a ciertas preguntas transversales que hemos seguido en el tiempo, que fueron incluidas en el año 2017, en la primera medición, y que podemos seguir en el tiempo en materia de evolución. Una de las preguntas con las que inicia el estudio corresponde a la identificación de los problemas que afectan a la ciudadanía. Para tal efecto, nosotros preguntamos, ofreciendo un listado de problemas o de distintos ámbitos que afectan a las personas, consultamos respecto de cuáles son los 3 principales problemas que a usted personalmente le afectan más. En el año 2021, y como observamos también en el pasado en varias oportunidades, el tema de la delincuencia o la inseguridad ciudadana se toma a la agenda pública, con mucha distancia respecto de otros temas que son mencionados por las personas. 56%, prácticamente 6 de cada 10 personas, lo indican como el tema que más les afecta. Y esta cifra es estadísticamente similar a lo que observábamos hace un año atrás con 53%. La segunda y tercera posición, prácticamente con resultados estadísticamente empatados, corresponde al servicio de salud deficiente y a la corrupción en política. El servicio de salud deficiente presenta un 34% de menciones, lo cual es menos que hace un año atrás, y que explicamos en función de la pérdida de centralidad que tuvo hace un año atrás cuando levantamos la encuesta. Lo estábamos haciendo en un contexto de crisis de salud, mientras que en esta oportunidad estamos en un retorno, una apertura, un retorno hacia las prácticas más normales. Por lo tanto, lo que observamos es que aumenta ahora la participación en menciones de otros temas
que habían disminuido hace un año atrás, como la mala calidad de la educación, que se instala con 24% de las menciones, la venta o consumo de drogas, también con 24%, respecto de lo que estábamos midiendo hace un año atrás, en un contexto totalmente distinto para el país. Sin lugar a dudas, el tema más importante, delincuencia e inseguridad ciudadana, es el tema que se va a tomar la agenda, es el tema que va a enfrentar el próximo gobierno que asume a partir de marzo, y además ha sido el tema que definió en gran parte la agenda de la segunda vuelta presidencial. Si avanzamos, por favor. Ahora, pedimos a las personas que hicieran un ejercicio en función de declarar cuáles son los temas que lo afectan el día de hoy y cuáles creen que los van a afectar en 10 años más. Si bien la elección de temas tiende a mantenerse, y claramente delincuencia e inseguridad ciudadana, que hoy es el ámbito que más afecta a la vida de las personas, se mantiene en primer lugar en una proyección hace 10 años más, pierde importancia, pierde preponderancia, pasando de un 56% que lo menciona hoy como un tema que le afecta en forma importante, a un 38% de quienes creen que le afectará en 10 años más. Pero se mantiene como la primera mención. Pero resulta interesante cómo otros temas cobran importancia y se instalan como los temas futuros. El caso de las pensiones, que aumentan 10 puntos, pasando de 18 a 28%. El caso de la contaminación ambiental o el cambio climático, que aumenta en 9 puntos, pasando de 13 a 22%, y así también el crecimiento del desempleo en materia de menciones, pasando de 21% a visualizarse en 10 años más como un problema que nos afectará, mencionado por el 22% de las personas. Las segundas menciones de los actuales temas correspondientes a salud eficiente o corrupción política se mantienen, se visualizan con la misma magnitud de elecciones, pensando en una proyección a 10 años plazo. Respecto de una mirada en función de los 5 últimos años, en función de las mejoras en distintos ámbitos que afectan a nuestra vida, las personas son muy críticas. En general existe un amplio consenso respecto de que la educación, la atención en salud, las condiciones medioambientales en las cuales se vive, o los abusos de las empresas no han disminuido ni mejorado en términos de lo que observa la ciudadanía. Más de la mitad, 54%, no se encuentra de acuerdo con la frase "la calidad de la educación a la que yo o algún miembro de mi familia ha accedido o mejorado". 68%, 7 de cada 10 personas y 70% se encuentran respectivamente en desacuerdo con la idea de que la atención en salud o que las condiciones medioambientales han mejorado. Y un 80% se encuentra en desacuerdo con la frase respecto de que los abusos de las empresas han disminuido en relación al trato o a la relación que establecen con los consumidores. Estas cifras son similares a las que estábamos observando hace un año atrás, manteniéndose este escenario de percepción de no avance en temas que son relevantes para la vida ciudadana. Y concluyendo esta primera sección, algunos indicadores en materia de integración social y medición de prejuicios, observamos que existe un amplio consenso ciudadano respecto de la importancia o respecto de lo que se gana en materia de la convivencia diversa desde la perspectiva de niveles socioeconómicos. Más de 8 de cada 10 personas consultadas indica que a los colegios deben asistir gente diversa, donde convivan estudiantes de clase alta, media y baja. Y lo mismo con los barrios. Se percibe el barrio, se acepta, se concibe el barrio como un barrio diverso en materia de nivel socioeconómico. Pero el tema que nos divide a las y los chilenos claramente es la migración, donde en 3 años de medición nosotros hemos observado cómo hay 2 opiniones encontradas en materia de la observación que se hace de la migración. En el año 2021, 43% indica que la migración es dañina para el país porque aumentan los problemas sociales, mientras que un 49% indica que la migración es beneficiosa para el país porque aporta diversidad y otros beneficios sociales.
La migración es un tema que nos divide como sociedad. Sin embargo, observamos que en 3 años ha disminuido en 6 puntos la cantidad de personas que observan negativamente a los procesos migratorios para el país. A continuación, vamos a revisar los resultados respecto del modo de salud. Manuel. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todas y todos. Yo les voy a mostrar algunos datos de salud y de un ejercicio que hicimos sobre estas variables de integración social. Y elegimos la salud porque, como bien decía Alejandra, es un problema que persiste. El tema de la delincuencia está constatado como una preocupación en varios estudios, en varias encuestas, pero a nosotros siempre nos ha llamado la atención, desde que realizamos este primer estudio del año 2017, que la salud se mantiene silenciosamente como un problema que afecta la calidad de vida de los chilenos y en el que no hemos visto en los últimos 10 o 15 años quizás alguna reforma relevante, importante, estructural, que pueda quizás cambiar esta percepción de que la salud es un problema que afecta directamente a las personas y por lo tanto podemos establecer ahí una hipótesis de que el problema de la salud está anidando, justifica cierto nivel de malestar en la población y por lo tanto es importante mirar cómo evoluciona y hacer un doble clic en cuáles serían las razones de esta insatisfacción con los servicios de salud. Primero, preguntamos respecto de... aquí quiero ocultar esto. Yo no soy muy... bueno, ahí sí, ya. Respecto de la salud, ¿cuál de estas frases se adecúa mejor a la realidad que las personas sienten frente a un eventual accidente o enfermedad grave que lo afectara a él o a su familia? Quisimos poner a las personas en un caso hipotético y el 71% de la población señala estar preocupado porque no sabe si tiene los recursos necesarios para poder enfrentar ese problema. Y esto representa respecto del año 2020 una alza significativa respecto de las personas, la cantidad de personas que nos había dicho el año 2020 esta opción de sentirse preocupado. Y esto se relaciona además con cuando nosotros con una evaluación, también medimos la desprotección o la sensación de protección cuantitativamente con una nota de una escala típica que usamos en Chile para poner las notas en el colegio, qué tanto te sientes protegido frente a una situación como la expuesta anteriormente, un accidente o una enfermedad grave que te afecta a ti o a tu familia. Y los grupos que, primero, la sensación de desprotección es transversal, o sea, en todos los grupos, en todas las ciudades, géneros, edades, grupos socioeconómicos, incluso usuarios del sistema privado o público de salud, la sensación de desprotección es transversal. Pero quienes se separan un poquito de esta tendencia a la sensación de desprotección son las personas mayores de 61 años, que solo un 42% señala sentirse nada protegido, y los usuarios de ISAPRE, donde solo un 41% se sienten nada protegidos, a diferencia de los otros grupos donde ese sentimiento de protección es superior al 60%. Por lo tanto, hay ahí quizás algún indicio de cómo un sistema de salud o una política pública de salud puede hacer sentir protegida a las personas. Nosotros hemos estudiado, en este estudio también entregamos datos respecto del tema de la violencia, y cuando hicimos un estudio específico en temas de violencia con Ipsos, hicimos un trabajo cualitativo incluso previo a la construcción de esa batería de preguntas, nos dimos cuenta que para las personas la dignidad tiene una doble dimensión. Por un lado, la dignidad se ve como una cuestión material, donde uno espera, para ser tratado dignamente, poder acceder a un lugar que esté limpio, en el que te atiendan rápido, en el que te solucionen el problema. Hay una fuerte dimensión material de la dignidad, pero también está relacionado con la dimensión del trato. Las personas consideran que la dignidad también se reconoce en el trato a las personas, de reconocerlo como un igual, y por lo tanto toda política pública debe tratar de contemplar, fusionar ambas dimensiones de la dignidad para poder satisfacer las demandas de las personas. Y a lo mejor aquí en lo que está pasando con la atención a los adultos mayores, que generalmente tiene tratos preferenciales, el nivel de acceso a la salud que puede acceder el grupo ABC1, que también se siente más protegido, y por lo tanto también los usuarios de la ISAPRE
nos dan algunos indicios de por dónde podría mejorar esta política pública. También, desde el punto de vista de la solución, preguntamos por disposición a pagar impuestos para aportar más al sistema de salud, y aquí un 35% nos dijo que estaría dispuesto a pagar más para aportar al sistema público de salud, a diferencia del 27% que lo había hecho en 2017, pero cuando le ponemos, y esto es una pregunta en el que a propósito está esta categoría de respuesta en el que le preguntamos si usted está dispuesto a pagar más impuestos sin condiciones. Aquí no hay ninguna condición en esta primera categoría de respuesta que está a la izquierda, pero en la segunda, cuando ya sube un 71% la disposición a pagar más impuestos, le ponemos la condición de que usted, o la persona que responde en realidad, sepa que el dinero va directamente a eso, a mejorar la salud. Y por lo tanto, ahí también puede haber una clave de cómo se puede impulsar algún tipo de reforma que mejore esta percepción de eficiencia en el acceso a la salud. ¿Quiénes están más dispuestos a pagar para aportar al sistema de salud? Los jóvenes y los grupos, digamos, asociados a la clase media, como sobre todo el grupo socioeconómico C2, y donde hay una menor disposición se observa en el grupo D, y eso también es muy relevante, sobre todo para el diseño de mensajes comunicacionales que busquen legitimar alguna medida, en este caso tributaria, para mejorar el sistema de salud en Chile. Acá terminamos el tema de salud y quisimos hacer un análisis un poquito más sofisticado que los que siempre hacemos de manera descriptiva, que hicimos un análisis estadístico en el que se buscó agrupar a las personas de acuerdo a las respuestas que habían entregado en estas preguntas que les mostró Alejandra respecto de la disposición a la integración en barrios, en colegios, integración de los pueblos originarios o el pueblo mapuche, y la integración de la población migrante. Esas 4 preguntas vimos el comportamiento de las personas, cómo las respondían, y logramos establecer estadísticamente la existencia de 3 grupos de acuerdo a cómo se disponen para la integración social. El primer grupo son los integradores condicionales, que contempla el 49% de la muestra. Podríamos decir que la mitad de la población, si quisiéramos una inferencia un poco quizás bueno, una inferencia que en realidad no está comprobada, digamos, por los datos, pero podríamos llegar a extrapolarlos a la población general. Y sería la mitad de la población las que tendrían esta condición de integradores condicionales. Y en este grupo hay un 80% de probabilidades de valorar positivamente la integración social en barrios y colegios, que vimos con Alejandra, que son en general el 80% de la población es el que valora positivamente la integración en estos 2 ámbitos, en el ámbito escolar y barrial. Y respecto al pueblo mapuche hay una aceptación probable cercana al 55%, ahí baja, y para la valoración de la migración esta probabilidad baja cerca de un 15%, o sea, estos integradores condicionales en general tienen una disposición a integrar positivamente en colegios, en barrios, a la población mapuche, quizás un poquito en menor medida, tiene una valoración positiva del aporte que realiza el pueblo mapuche al país, pero en materia de migración se contrae esa disposición a la integración, y por lo tanto estamos hablando de un tipo de personas que todavía está considerando a la población migrante como una población que puede generar más perjuicios que beneficios. Están los no integradores también, que son un 14% de la muestra, y ellos obviamente tienen una probabilidad baja de valorar positivamente la integración en barrios, en colegios, tampoco reconocen el aporte de la población migrante, pero es un poquito más alta la valoración que hacen respecto del aporte que hace el pueblo mapuche a la vida nacional. Y por último, los integradores, que son el 37%, y de ellos existe una alta probabilidad de valorar positivamente la integración en barrios y colegios, sobre un 90% en ambas variables. Y respecto a la valoración de la integración y aporte de las personas migrantes, este grupo es el que tiene mayor probabilidad de aceptación. O sea, en las 4 preguntas que consideramos para la construcción de estos grupos, el grupo de integradores es evidentemente el que obtiene los mayores niveles de disposición a la integración. Algunas cuestiones relativas a la composición de estos grupos. Los integradores condicionales se identifican mayormente con ninguna tendencia política y con el centro. El 29% de sus miembros
se identifica con el centro y el 34% con ninguna, y es muy baja en la derecha, solo un 12% de este grupo se identifica con la derecha. Es un grupo también más quizás con mayor concentración de personas de los grupos D y C3, sobre un 35% de ambos grupos está presente entre los integradores condicionales, y muy bajo en los grupos socioeconómicos más altos. Y también por edad vemos que están los grupos intermedios. La generación entre 30 y 60 años es donde concentra mayor cantidad de personas, a diferencia de los grupos extremos etarios de entre 17 y 19 personas, de personas mayores de 60 años y menores de 29. Y también tiene una importante concentración de mujeres. Este grupo está compuesto por casi el 60% su composición es casi de un 60% de mujeres, y eso representa una diferencia importante respecto a la presencia de hombres dentro de estos integradores condicionales. Los no integradores, en cambio, tienen una mayor identificación política con ninguna opción. También vemos una tendencia decreciente a nivel socioeconómico, es decir, su composición está concentrada mayormente en los grupos D y C3 y disminuye la tendencia a medida que aumenta el poder adquisitivo del grupo socioeconómico que la conforma, y también tiene una fuerte presencia de personas de Santiago, alcanzando casi un 62%. Y los integradores son personas que son más transversales políticamente, quizás en este grupo tiene una menor presencia de personas de la derecha, solo un 11% del grupo son personas que se identifican con la derecha. También tiene una fuerte, quizás una composición socioeconómica más cargada hacia las clases medias, donde son más importantes los grupos C3 y C2 en su composición. Y también vemos una tendencia bien interesante desde el punto de vista etario, donde las personas de mayor edad tienen menos presencia dentro de este grupo de integradores, y por lo tanto los grupos de entre 30 a 45 años y de 18 a 29 años también son más importantes dentro de la conformación de este grupo. Y por último, también este grupo tiene mayor presencia de hombres, un 56% de ellos, de las personas que la conforman, son hombres. Y aquí hicimos un cruce con otras variables para ver también cómo se comportan estos grupos. Primero, respecto de la protección en salud, vemos que los no integradores se sienten más protegidos por su sistema de salud que los grupos integradores e integradores condicionales. Y eso lo leímos primero como un resultado quizás contraintuitivo, porque podríamos pensar que las personas que se sienten menos protegidas se van a sentir quizás más amenazadas producto de los cambios que pueda generar algún tipo de integración en las variables que estamos midiendo. Pero también podemos ver que son personas que tal vez porque se sienten protegidos, están menos dispuestas a la integración para no perder cierto nivel de calidad en el acceso a los servicios de salud a los que pueden acceder. Luego cruzamos con la disposición a pagar más impuestos para mejorar el sistema de salud, y aquí hay una diferencia bien clara que se observa visualmente en el gráfico, donde la mayor disposición a pagar más impuestos está en los integradores, casi por 10 puntos por sobre los no integradores y los integradores condicionales. O sea, el ejercicio que hicimos de agrupar en estas tres clases, en estos tres tipos de disposición a la integración, aquí también se relaciona bien con la disposición a poder aportar más para mejorar un sistema de salud. Respecto de la participación en actividades, también hay un resultado interesante. Tenemos dentro del capítulo de democracia una batería de actividades sociales y políticas o ciudadanas en las que pueden participar las personas encuestadas. Y tenemos la opción, obviamente, ninguna de las anteriores, donde creemos que las personas que se inscriben dentro de esa categoría son las personas quizás más desafectadas, que participan menos de la vida colectiva, menos de la vida pública, y ese indicador llega generalmente a un 30%. Y vemos acá que los integradores tienen una disposición mayor a participar en al menos una de las otras actividades que están dentro de esa categoría, dentro de esa pregunta, y que son los no integradores los que concentran mayor cantidad de personas que no participan en ninguna. Y por lo tanto, aquí también confirmamos algo que está expresado en la literatura respecto de la participación ciudadana, que generalmente la participación en actividades sociales o políticas logra fortalecer el capital social de las personas que participan, pero también los niveles de cohesión o integración social de una comunidad.
Y respecto de la tolerancia a la corrupción, también en el capítulo de democracia tenemos una pregunta sobre la disposición a votar por un candidato a la presidencia del que se conoce que ha cometido algún caso de corrupción. Es bien interesante esa pregunta y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y vemos que, en general, los no integradores, perdón, aquí. Los no integradores tienen una mayor tolerancia a la corrupción, en medida en esta pregunta, que los grupos integradores o integradores condicionales. Y eso también nos habla de cómo este grupo quizás se está aproximando a la vida pública, la importancia que tienen los valores de la integridad o la probidad en quienes nos representan. Para terminar, bueno, quería primero agradecerle a nuestros aliados, compañeros, ya somos hermanos de Ipsos, por la realización de esta quinta encuesta. Yo creo que uno mira para atrás y observa un desarrollo del instrumento, de la forma de trabajar juntos, y también la calidad o la riqueza de los hallazgos que vamos encontrando, y por lo tanto yo creo que aquí se ha cumplido con un propósito que teníamos de aportar evidencia para la discusión de políticas públicas que sea novedosa, que no esté en otras encuestas necesariamente, que aporte un punto de vista distinto, y creo que eso lo hemos logrado bien, y por eso quiero agradecerle también al equipo de Ipsos y dejar invitados a las personas que nos están viendo a buscar el informe que está en nuestros sitios web, donde están los otros capítulos que también les mencionó Alejandra. Tenemos un capítulo de democracia, preguntas sobre educación, sobre violencia, consumo, calidad de vida y movilidad social. Para la edición de esta encuesta del año 2021 quisimos, dado el hito de que era el quinto año en el que realizábamos la encuesta, ir a buscar algunas preguntas que habíamos hecho el año 2017, el 2018, y que no habíamos repetido, que no habíamos visto cómo evolucionaban, y creo que hemos visto que pese a que tenemos una pandemia de por medio, una crisis social y política como la que vivimos el año 2019, hay muchos indicadores que se mantienen estables, sobre todo en las preguntas más postmateriales, podríamos decir, las preguntas respecto de percepciones sobre cuestiones más culturales o de nuestra vida en conjunto como sociedad, y vemos que ahí no se han producido quizás, o no hemos logrado captar ciertos cambios que se han producido, y esto también debe llamarnos a la reflexión para ver dónde sí se produjeron estos cambios. Nosotros creemos, por ejemplo, en las preguntas respecto de democracia, de participación, hay un anhelo por mayor participación, respecto de la violencia también, pero hay cuestiones en las que nos mantenemos como una comunidad bastante parecida a la que teníamos antes del año 2019. Alejandra. Muchas gracias, Manuel. En esta oportunidad incluimos el análisis de perfilamiento respecto de la clasificación societal en materia de integradores, no integradores, integradores condicionales. Todos estos temas son muy relevantes porque nos interpelan en materia de cohesión social. Y cohesión social es el tema que estamos enfrentando en este momento como país. Estamos en un proceso en el cual se está discutiendo una nueva constitución, la convención constitucional está operando, tenemos grandes desafíos como país. Y dentro de los datos que nosotros observamos aquí, entre los resultados que estamos presentando, resulta muy llamativo que esta posición o esta disponibilidad a la integración tiene diferencias por posiciones políticas, por nivel socioeconómico, tiene diferencias por edad, por género, por territorio, en forma muy marcada, lo cual habla de toda la diversidad de experiencias, de posiciones societales que expresa la ciudadanía, donde claramente hay distintos puntos de observación y hay distintas formas de vida y distintas experiencias en materia de calidad de vida y su predisposición también a los cambios. Junto con Espacio Público seguiremos monitoreando, midiendo en relación a estas materias que son relevantes para la discusión del futuro del país. Agradecemos a todos los que se conectaron hoy día. A partir de ahora quedan disponibles los informes en la página web de Espacio Público y de Ipsos. Muchas gracias. Hasta luego.